Buenas noches. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Zona Arqueológica Tlatelolco, les agradece su presencia y les da la bienvenida a esta, nuestra última noche de museos de 2025. En esta noche de museos tendremos un conversatorio que lleva por título Pintando de morado las zonas arqueológicas y que se realiza además en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Para platicar sobre este tema y sobre las prácticas que se llevan a cabo en parte de nuestro instituto, nos acompañan compañeras de Lina, tanto de áreas centrales como de otra zona arqueológica, para poder tener un panorama más amplio y lograr un diálogo enriquecedor. Tenemos la presencia de Daniela Tobar Ortiz. Dani, si puedes saludar para que aparezcas en cámara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay una persona. Ahí está Dani. Ella es la subdirectora de Fortalecimiento Institucional y secretaria ejecutiva del Comité de Ética del Instituto. Nos acompaña también, además, a la distancia, la arqueóloga Paola Isabel Cepeda Quintero, quien es la encargada de la zona arqueológica Boca de Potrerillos, en Nuevo León. Si puedes saludar, Pau. Hola, buenas noches a todos y a todos. Bueno, vamos a tener a otras acompañantes, pero por ahora les presento a nuestra anfitriona, que es la arqueóloga Edwina Villegas Gómez, titular de la Zona Arqueológica Tlatelolco, que es la sede de esta noche de museo. Bienvenidas a todas, muchas gracias por estar acá. Bueno. Si me permites, Paola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Y por mi parte presento a la arqueóloga Paola Silva, encargada de colecciones de la Zona Arqueológica de Tlatelolco. Bienvenida, Paola. Gracias. Aquí vamos a estar moderando este conversatorio. Ahora, la expresión que da nombre justo a este conversatorio, que es Pintando de morado, se inspira en el trabajo que se realizan en torno a la visibilización de las mujeres y su participación social, que es una tarea en la que nuestras ponentes vierten buena parte de sus esfuerzos y sobre la que arrojaremos ahorita algunas preguntas para que nos den lugar un poco a la información y a reflexiones sobre este tema tan importante. Así que, pues vamos a empezar a entrar en materia y les quiero preguntar para ustedes tres, ¿qué ha implicado, qué significa para cada uno de ustedes trabajar con la perspectiva de género en sus centros de trabajo? Bueno, también antes de eso, mencionar justamente, tenemos dos ejemplos de zonas arqueológicas y aparte tenemos la presencia de áreas centrales del instituto, lo cual nos va a dar un poco de perspectivas diferentes de este tipo de aplicación de la perspectiva de género. Entonces, ¿qué implica y qué significa para ustedes? No sé si quieres empezar, Pau Cepeda. Ok, perfecto. Pues muchas gracias ante todo por la invitación. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y poder comentar acerca de este tema que para mí es algo muy importante y que pues he ido aprendiendo, ¿no?, en la compañía de todas ustedes. Que la partir como de la idea de que la perspectiva de género pues no es confrontar a los géneros, ¿no?, hombres, mujeres o identidades genéricas, sino entender cómo se han ido construyendo las desigualdades y transformar esos patrones para lograr relaciones como más justas, equitativas, libres de violencia, principalmente pues libres de violencia, ¿no? Y bueno, pues para trabajar con perspectiva de género en la zona arqueológica, pues Boca de Potrerillos, para quien no conozca Boca de Potrerillos, estamos en una zona arqueológica en una área rural, a 70 kilómetros de la ciudad de Monterrey, lugar apartado, en montañas, en el desierto. Pues para mí ha sido todo un reto, ¿no?, un aprendizaje constante, pero sobre todo pues he tenido que asumir una mirada muy amplia, muy crítica y humana sobre el patrimonio. Me ha implicado reconocer que pues detrás de cada material arqueológico, cada registro, cada documentación del arte rupestre, para quien no conozca Boca de Potrerillos, pues tenemos un legado ancestral de petrograbados, petroglifos y otros elementos arqueológicos enclavados en un cañón. Y bueno, me ha implicado pues reconocer que detrás de todas estas investigaciones arqueológicas en general, en cada relato arqueológico histórico, pues también hay presencias femeninas, ¿no?, que posiblemente no han sido mencionadas, tal vez no por una cuestión, digamos, a propósito, sino simplemente no han sido visibilizadas. Y bueno, pues implementar la perspectiva de género pues ha implicado hacer un ejercicio constante de reflexión personal, interna y profesional, cuestionar nuestras prácticas institucionales, ¿no? Digo, yo pues ya tengo casi 20 años que colaboro con el instituto de diversos puestos y maneras, y pues me ha implicado este reto, ¿no?, revisar cómo comunicamos el pasado, cómo nos relacionamos con las personas que trabajan en la zona arqueológica. Por ejemplo, en mi caso, pues yo llegué a una zona arqueológica donde solamente elaboraban hombres, y pues a los custodios, veladores, que tienen sus usos y costumbres y muy arraigados, ¿no?
Entonces, el llegar a una zona arqueológica como mujer al frente, digamos, de la operación del sitio, pues es todo un reto, ¿no? Que sí ha implicado un esfuerzo mayor. Y bueno, también ha implicado pues hacer un reconocimiento de cómo transmitimos a las nuevas generaciones pues una comprensión más completa, diversa y equitativa del pasado y del presente. Para mí personalmente la perspectiva de género pues ha sido una herramienta que me ha ayudado pues en mi quehacer, no solamente profesional sino también personal, y para dar mayor profundidad a la labor arqueológica y para tratar de construir un museo de sitios, pues una zona arqueológica más influyente, sensible y honesta con las historias que recuerda. Por lo menos ese es parte de mi objetivo en este aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, arqueóloga Paola. Vamos a detener un momento la grabación. ¿Dónde se para? Bueno, les presento también ahorita, aprovechando, a Eunice Viridiana Hernández Rodríguez, que también nos está acompañando ahora en el conversatorio, que trabaja como enlace de fortalecimiento institucional y es la secretaria técnica del Comité de Ética también de nuestro instituto, que nos va a estar aquí acompañando. Entonces, ahora le pediría a la arqueóloga Edwina que nos platique de estas implicaciones y significado. Pues mira, al principio sonaba bastante interesante e integrativo aplicar la perspectiva de género a las zonas arqueológicas. Pero entre más lees, más te das cuenta que menos conoces. O lo que quieres decir no se llama de esa manera. Y ahora yo pienso que no deberíamos de hablar de perspectiva de género. Deberíamos ya normalizarlo como una integración. Todo lo que estamos realizando en las actividades donde se visibiliza el trabajo de la mujer desde la parte prehispánica hasta la fecha, porque ya deberíamos como sociedad incluirlo de facto, porque no puedes generar un diálogo histórico sin el 51% de la población desde antaño a la fecha, ¿no? Sin embargo, entiendo que como todo proceso tienes que introducir, ponerle el nombre, darle explicación y eventualmente se irá normalizando y se incluirá en el discurso natural. ¿Qué hemos hecho en Tlatelolco? Pues los talleres de bordado que tenemos ahorita en la exposición que inauguramos ayer. Fue un boom este año nuestra visita con perspectiva de género que inauguramos el 8 de marzo, que, insisto, ya debería de ser parte del discurso natural, ¿no? Y ya no seguir hablando de perspectiva de género porque sería seguirnos apartando, sino ya tomarlo en cuenta fluido como tal. Hemos señalizado también en nuestras vitrinas, porque estamos ahorita en el Museo de Sitio, artefactos que están relacionados con actividades femeninas o con la presencia femenina, amén de darle su espacio a las diosas o a las ofrendas, que eso también ya hay que dejarlo también de lado, porque pues las que hacen la historia también son las mujeres vivas, ¿no? Las infancias, la tercera edad de las diferentes épocas, y incluirlo pues en este diálogo de visita, hasta los colores, ¿no? Cuando uno dice pintando de morado en las zonas, es importante que también la gente ubique estos colores emblemáticos, justamente para fomentar que se acostumbren, que se haga la relación visual, ¿no? Del espacio, en este caso de Tlatelolco, que es la contraparte femenina Tenochca, y que se vayan ubicando esos colores en estos espacios y que cuando vengan las visitantas lo vean como un todo, como antes estábamos acostumbrados a verlo de manera unilateral. Es todo un proceso que ha sido muy lento, porque nos cuesta trabajo a nosotros como trabajadores del patrimonio, nos cuesta trabajo al momento de divulgarlo, nos cuesta trabajo conocer las diferentes técnicas o hasta enfrentar los nuevos análisis por lo pronto de fuentes históricas. Yo no sé, Pau Cepeda, si te pasó que lo que dijiste, ¿no? No es que tengan la intención de no mencionarlas, simplemente no se hace porque no se ha acostumbrado, y romper eso a nosotros en la academia nos puede dar miedo,
porque no sabemos cómo van a reaccionar los compañeros, o sea, el gremio en sí, y de repente aventarte a decir, seguramente es tal, con la ligereza que te da la perspectiva de género en algunos casos, por lo menos para mí ha sido un reto, ¿no? Decir, seguramente sí una mujer, y sí, aquí estuvo por lo menos el linaje de Cuauhtémoc, viene por parte materna, y todo lo que implica ir investigando más datos históricos que te unan esta información para que la puedas divulgar, ha sido un trabajo también de análisis de fuentes retador, ¿no? Justamente por la estructura de la academia. Perdón porque me estoy excediendo, ¿verdad? Tienes razón, Pau. Estás entrando en otros temas que de todas maneras vamos a abundar, lo cual está muy bien porque eso me da pie. Dani, si nos compartes desde tu centro de trabajo, ¿qué es para ti? ¿Qué implica aplicar esta perspectiva? Bueno, gracias compañeras. Pues pensaba un poco en torno a esta invitación a participar con la zona arqueológica y escuchar a Paola también desde Boca de Potrerillos nos hace como imaginar primero que, como ya lo decía esta Edwina, la perspectiva de género pues es un enfoque metodológico, ¿no? Y que lo que busca pues es justo desdibujar las desigualdades estructurales que están basadas, ¿no?, en el tema del género, que van de la mano con el género. Sin embargo, ya cuando lo integramos a los centros de trabajo, se encuentra esta realidad, nos enfrentamos a este mundo de realidades tan diversas en las que tratar de implementar en el punto de la metodología que va detrás de lo que es la perspectiva de género tiene implicaciones que van con el día a día, con los estados de ánimo, con las formas de convivir entre las personas, ¿no? Y en entornos laborales todavía pareciera, en entornos laborales que se dedican a funciones sumamente administrativas, en algunos casos pareciera todavía una utopía, ¿no? Porque quizá en aquellos centros como zonas arqueológicas, museos, el transitar de la parte de la divulgación de la ciencia a hacer ciencia o a hacer investigación, todavía hay más flexibilidad, ¿no? Hay mayores posibilidades de ser una mediadora, un mediador entre el conocimiento con perspectiva de género, a diferencia de los espacios que son sumamente administrativos, ¿no? Cuando ahí lo que estamos trabajando son documentos, es información institucional, ¿no? Entonces acá es necesario empezar al momento de incorporar la perspectiva de género, es necesario empezar a pensar también como en este enfoque que siempre lo hemos pugnado, y yo también desde acá, desde el Comité de Ética y desde la suscripción, pues es este enfoque de la interseccionalidad, ¿no? Porque si no vamos compaginando el tema de la perspectiva de género con el enfoque de derechos humanos, con la interseccionalidad, pues poco se va a poder hacer al momento de trabajar con personas, ¿no? Más allá de lo que pueda haber en mediación entre la divulgación, entre la investigación y esos verticubelos, ¿no?, que van alrededor de. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, es que yo pensaba que no me iba representando tanto el centro de trabajo, pero sí como pues parte del comité, ¿no?, también. Entonces, yo al leer justo la pregunta de qué ha implicado, pues creo que ha implicado un cuestionamiento constante, ¿no?, y un planteamiento de cómo se va a configurar el comité de ética en este caso, con una perspectiva de género que si bien sí tiene que ver con una metodología, pues también tiene que ver con un accionar, ¿no?, desde pues un pensamiento diferente, ¿no?, en donde podamos incluirnos todas y todos desde cada una de nuestras pues definiciones, ¿no?, que tenemos como persona. Entonces pienso que lo que ha implicado ha sido como un trabajo constante a no solamente los cuestionamientos que vienen de fuera, ¿no?, sino los cuestionamientos también de nosotras, el cómo vamos a replantear, el cómo vamos a dar la mejor atención de nuestra parte, que podamos ir cubriendo pues sí las necesidades que vamos teniendo como institución, ¿no?, en los ámbitos de la ética, del servicio público. Creo que pues eso ha implicado en realidad mucho trabajo y pues también creo que muchas peleas, ¿no?, con nuestros propios compañeros, ¿no?, cómo lo introducimos sin a veces tampoco ser pues tan autoritarias, ¿no?
cómo lo vamos introduciendo de manera que no solamente se vea como algo obligatorio, como una cuota que tenemos que cumplir, sino cómo esto en realidad va a implicar un cambio, ¿no? Creo que ahí es el trabajo, pues. Para allá vamos, precisamente. Así llega la siguiente pregunta. Todo está muy claro, estamos trabajando en integrar la perspectiva de género dentro de nuestra institución en diferentes ámbitos, como lo estamos viendo, ¿no? Y cada quien tiene justamente, le implica cosas diferentes en términos profesionales, laborales y personales, ¿no? Pero ¿por qué empezaron a aplicar esta perspectiva? Porque finalmente estamos dentro de una institución y sabemos que hay metas, y vamos a también comentar tantito eso, pero ¿por qué empezar a aplicar la perspectiva de género? A ver, empecemos ahora con Comité de Ética, Dani, con Desarrollo Institucional. ¿Por qué empiezan a aplicarla? Dani. Se nos fue. Ok, bueno. Edwina. Bueno, yo quería hacer un comentario rápido de lo anterior, que yo hubiese pensado, y esa pregunta también va para Dani, que es más fácil aplicar la perspectiva de género con tus compañeros, con la gente viva, con quien convives en áreas administrativas, que aplicarla, en este caso, en la arqueología y en las fuentes. Entonces, ¿no? Y la otra para mí es esperado que tengas estos confrontamientos, que tengas estos ajustes, pues porque es el devenir natural de los cambios sociales. O sea, debe siempre haber una resistencia, una aceptación y en algún momento llegar al punto medio, o donde si no es medio, que no afecte, que cada quien tenga lo que solicita, ¿no? Entonces, a mí me parecería de alguna manera natural. Y en el caso de Tlatelolco, de por qué esa idea de integrarlo, es multifactorial. O sea, es decir, fue un momento histórico importante que nos tocó vivir a todas. Nos tocó también el boom de las redes sociales, donde se socializó toda esta información de los movimientos feministas. Nos tocó, además de la pandemia, pues todas las medidas de protección y de consejos que se dieron por estar guardada con tu agresor, nuestra propia historia sobre violencias, ¿no? Tanto de manera particular como en el ámbito laboral, y la opinión o la solicitud gubernamental de implementar estas acciones justamente para abonar en la erradicación de la violencia. Entonces, todo factores intervinieron para que nosotros generáramos pues estas, y te cuento de cómo empezamos, con capacitaciones hacia el personal, ¿no? Donde supieran qué significan los derechos de la mujer, qué es violencia, hablar con este lenguaje incluyente, pues erradicar el machismo a través de chistes, comentarios, ¿no? Y entonces empezamos, y siempre lo he dicho, que como en pañales, ¿no? Aprender poco a poquito lo que sí, lo que no, y se ha ido ajustando a través de lo que, en mi caso, de lo que yo voy aprendiendo y cómo lo puedo aplicar, porque parte de mi lógica personal es, si yo aprendo algo, me gustaría demostrarlo y aplicarlo. Adelante, espera. No sé si Dani ya está por ahí, que nos comente por qué decidió. Si no, Pau, ¿puedes tomar la palabra? Ok, sí, bueno, que regresa Dani. Pues yo coincido un poco con esta Edwina. Bueno, yo la cuestión de vinculación, sobre todo que tengo mucha relación con los visitantes o mujeres, hombres, etcétera, siempre es como que tratar de interactuar, ¿no? Con el público visitante. Me interesa mucho saber qué piensan cuando llegan a un sitio arqueológico, qué es lo que esperan, ¿no? Y de alguna manera pues siento que también tengo una gran labor, ¿no? de divulgar y de manera pues eficiente, educativamente correcta, etc. Entonces desde ahí empieza con la capacitación, y yo comencé un poquito por esa necesidad de autocapacitarme, prácticamente porque no era que alguien me obligara, sino pues tanto empezar a ver cuál es el lenguaje incluyente, cómo debo de hablar con las personas, cómo dirigirme, y bueno, pues obviamente con el personal con el que yo laboro, que pues como comentaba, pues son hombres, ¿no? Que tienen pues sus ideas muy arraigadas, que respeto de alguna manera y que trato también de adaptarme
sé que las cuestiones a veces de esto pues tienen que ser muy pacientes y tampoco puedo imponerme, es decir, tiene que ser así de esta forma. Sí exigir los derechos, pues, de los derechos humanos y demás, pero ver de qué manera pues dialogamos, ¿no? A veces el diálogo es un poquito difícil en algunos aspectos y pues yo solamente trato de insistir. Bueno, ¿por qué decidí aplicarlo también? Porque creo que el patrimonio cultural no solamente conserva mediante acciones técnicas, investigación y conservación, sino pues como lo comento, ¿no? Desde la propia, pues lo que estamos narrando, ¿no? En nuestras visitas guiadas o nuestros celulares, etcétera, ¿no? La historia que contamos, pues claro que importa, y pues si no se incorpora la perspectiva del género, pues se corre el riesgo de perpetuar pues errores, ¿no? Yo pienso en la historia y en la historia que no ha sido escrita. De hecho, pues todavía tenemos muchas carencias de esto. Yo pienso un poquito en las zonas arqueológicas. Un ejemplo que pongo siempre, en el campamento de arqueología, dice campamento de arqueólogos, ¿no? Y bueno, fue hecho desde la institución el letrerito de arqueólogos, ¿no? Y pues ni siquiera nos cuestionábamos que pues también hay arqueólogos, ¿verdad? Entonces ahora yo siempre digo, campamento de arqueólogos, mira. Y aún no lo hemos modificado, ¿no? Pero al final lo menciono en el discurso cuando alguien me pregunta, pues usted aquí se queda así, aquí es el campamento de arqueóloga y arqueólogos, ¿no? También. Y bueno, también como servidora pública y gestora cultural, pues tengo esa responsabilidad, ¿no? De contribuir pues que la institución sea más justa, más equitativa y que la zona arqueológica pues sea un espacio que pueda promover estos diálogos, que promuevan la reflexión y los derechos y la equidad, como les comentaba. Pues bueno, también decir que aplicar la perspectiva de género pues no es una moda, ¿no? Sino como lo comentaba es buena, ni tampoco una obligación administrativa, o sea, a mí nadie me ha obligado, ha sido por convicción y porque creo que es necesario y porque pienso que es una herramienta importante pues para cambiar las realidades y ampliar pues estos horizontes y sobre todo pues para prevenir la violencia de género. Muchas gracias, Pau. Y desde el desarrollo institucional, ¿qué nos dicen? O sea, ¿cuál es el móvil para esta aplicación, para este trabajo? Es que, bueno, pienso en dos partes. La primera es justo desde el desarrollo. Pues nosotros ya veníamos, ¿no? Poniendo en la mesa todos los temas, principalmente de derechos humanos, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de una, pues, gama muy amplia, ¿no? De qué es lo que vamos a hacer. Si bien al inicio nosotras no habíamos como agarrado, ¿no? Como el tema de género, sí pues estaba de alguna manera pues implícita. Sin embargo, ahí se conjuntó más bien el trabajo de desarrollo con el comité, porque el comité, cuando nosotras, Dani y yo entramos, pues nos empezamos a encontrar como todos los vacíos, ¿no? Que teníamos. Y vacíos no solamente de aplicación, sino también de atención. Es decir, cuando empezamos a ver como los históricos, pues nos dimos cuenta de que pues había pocas denuncias en razón de género, ¿no? En vulneraciones por conductas de hostigamiento y acoso sexual. Y entonces, en esta como pues vista, ¿no? de primera instancia, pues nos dimos cuenta que una había muy pocas y la otra es que las pocas que había pues estaban como que sí concluidas, pero ahí como con un vacío y una brecha, como que algo no nos estaba indicando lo mejor, ¿no? La verdad. Y ahí tuvimos sí el acompañamiento de dos compañeros que anteriormente estaban en el tema de control, y ellos justo nos dijeron, ¿no? Como de, oigan, pues ahora que entraron ustedes, pues creemos que es una buena oportunidad, pues de que empiecen a apuntalar para allá, ¿no? Y entonces ahí sí fue como, ay, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces pues ahí fue cuando nos empezamos como pues a informar un poco más, ¿no? Pues ya necesitar como de otras voces que nos fueran pues orientando también, y pues empezamos ahí como a la búsqueda de pues ciertos perfiles, no solo profesionales, sino también pues de trayectoria que nos pudieran ir guiando como más a fondo. Y en esta búsqueda, ¿no? Que afortunadamente el instituto también tiene pues una diversidad de perfiles, porque tenemos investigadores, investigadoras, pues toda la comunidad estudiantil, el profesorado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues este
ese momento, porque si no, no lo vamos a hacer, ¿no? Y porque si no, también creemos que como bien lo decía Paola ahorita, ¿no? Pues es algo tuyo, o sea, no necesitas cubrir ninguna cuota, no necesitas, pues porque viene en el programa, ¿no? Sino pues porque es algo que están haciendo de ti, porque te está pues orientando y orillando todo, ¿no? A que pues también tú le impregnes algo tuyo a tu trabajo. Y creo que también eso es importante. Y entonces, bueno, pues ahí fue cuando nos empezamos a encaminar un poco más en la búsqueda, pues la verdad encontramos a muchas personas, servidoras públicas que yo creo que incluso sin saberlo, ¿no? Todas estábamos como trabajando para la misma dirección, pero no nos habíamos encontrado. Y entonces, pues ya como que entre poco y poco fuimos abriendo camino, ¿no? Redes de comunicación, Pablo está ahí. Y entonces como, pues así en realidad fue como nació la red, ¿no? Que la red, pues sí es un... La red de nombre completo. La red institucional de enlaces de género, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero a lo mejor hay gente que no. Sí, y bueno, así fue como en realidad nació la red, ¿no? Pues sí de darnos cuenta que había una falta, pues de aplicación de protocolos también que se acompañaran, no solamente en el marco normativo, sino que acompañaran en la parte humana, ¿no? A las personas que confían en algún momento en el comité de ética para presentar una denuncia. Y bueno, ahí pues ya conjuntamos pues todo, ¿no? Que no solamente como género, sino derechos humanos y desde dónde vamos a ir agarrando cada atención a denuncia y cómo la vamos a analizar y cómo la vamos a atender y pues qué tipo de recomendaciones vamos a dar al final, que no solo se queden en recomendaciones pues de capacitación, ¿no? Sino más bien y reconociendo también como las atribuciones que tiene el comité, de qué manera podemos ir pues más para adentro, más para el fondo, más para la raíz, ¿no? De qué manera no solo vamos a hacer cursos, sino de qué manera vamos a sensibilizar y a pues también humanizarnos nosotros como compañeras y compañeros del instituto, ¿no? La red nace pues en realidad por eso. Y bueno, pues ya posteriormente a ello pues se han venido pues sumando más proyectos, ¿no? Que se ha ido pues sumando pues a la programación incluso de la subdirección de fortalecimiento institucional y bueno pues eso en realidad. Dani, no sé si está por ahí, todavía está con nosotras o si no, seguimos avanzando porque finalmente ya han entrado, digo, toda esta perspectiva que tenemos sobre qué les implica, por qué se inicia, a mí me parece como la diversidad de respuestas es muy interesante, ¿no? Porque va desde todos los ámbitos. Y bueno, ya nos han empezado a decir aquí, bueno, las tres en realidad, un poco cuáles han sido estos ejercicios para lograr, digamos, aplicar, ¿no? Ahorita después de creo que nos va a contar un poco de resultados o de números, si es que esas cosas se pueden medir. Pero en este caso, ya mencionaron las tres algún tipo de ejercicios o de implementación. Elena nos empezó a contar justamente sobre la exposición y demás. No sé si ya, bueno, ponernos algún ejemplo, algún par de ejemplos o profundizar en alguno de estos ejercicios que han aplicado. Finalmente, estamos viendo el contraste entre lo que es estar en áreas centrales con todo este desarrollo que nos cuenta UNICEF y estar en zonas que tienen que ver tanto con la divulgación público hacia fuera del instituto como nuestro trabajo con nuestro personal, ¿no? Entonces, Evelyn, si quieres empezar con alguno de tus ejemplos. Pues que no quisiera repetir, pero puede ser. Tu favorito. El primero, no sé. Es probable que sea la red, bueno, los bordados de bordarinas, que fue un proyecto que inició hace 2 años, que ahorita cerramos con broche de oro con esta exposición de bordados con otras compañeras de otros estados que participaron de las sesiones. Y también que siempre participamos en alguna actividad o taller o conferencia en los 8Ms. Y creo que mi favorito es cuando trabajamos entre Susi, Paola y yo para hablar de la arqueóloga estrella de la zona arqueológica que se llama Antonieta Espejo. Hicimos un análisis pues de archivo y además entrevistas y revisar el archivo familiar de Susi
para obtener información de la arqueóloga, pero de sus allegados. O sea, formar ese rompecabezas y analizar textos donde se veía la diferencia entre el trato de un arqueólogo hombre y de una arqueóloga mujer. Creo que esos fueron de mis favoritos y que además expusimos en pandemia, entonces estuvo muy interesante hacer esa investigación a través de internet. De internet, de los textos que ya teníamos y demás, ¿no? Que bueno, aquí, perdón, voy a meter tantito mi cuchara. Justamente, hablamos de divulgación, ¿no? Desde las zonas arqueológicas, que aquí nuestra malformación de arqueólogas, Pau, Edwina y yo, pues sí pensamos como mucho en cómo mostrar esta historia, ¿no? De las mujeres antiguas, ¿no? Y pues a veces nuestras mujeres antiguas tienen 80 años, que fueron nuestras predecesoras como trabajadoras en la investigación arqueológica y en la divulgación arqueológica, porque dirán lo que quieran, pero Antonieta Espeja puso su primer museo en Tlatelolco, ¿no? Entonces no nada más es clavarnos en la textura de la piedra y de la investigación para el gremio de investigación, sino esta importancia que creo que se está viendo y que se tiene hacia afuera de la institución, ¿no? Entonces sí comparto, ese fue un ejercicio muy bonito, aparte de otros que ahorita podemos comentar. Pau, no sé, ¿qué otro ejemplo quieres mencionar o puntualizar? Platícanos alguno de tus ejercicios. Sí, pues como comentaban, bueno, mi principal labor en ese sentido ha sido con el público visitante, sobre todo pues esta labor de, pues digamos, de divulgar el patrimonio, quiénes vivieron aquí, cómo lo hacían, y que pues las mujeres obviamente tenían un papel fundamental, ¿no? En las relaciones sociales, en las actividades de alimentación, en el conocimiento del territorio, el arte rupestre. Bueno, para quien no conozca la zona arqueológica Popocatépetl, pues es una zona arqueológica con un gran patrimonio rupestre, hay petroglifos, petroglifos, etcétera. Pero bueno, que las mujeres en la antigüedad pues tenían esta gran, digamos, eran importantes, ¿no? Dentro de estos grupos, sociedades cazadoras, recolectoras y pescadoras, ¿no? Entonces es como en la narrativa, cuando llegan los visitantes, pues estarles comentando acerca de esto, cuál pudo haber sido su papel. Muchas cosas, bueno, yo las he tenido que también investigar por fuera, estamos ya ahora con este tema de arqueología de género, sobre todo que en algunas publicaciones europeas y demás que ya están un poquito más adentradas en la temática, pues les hablo y les pongo ejemplos. Y no necesariamente tiene que ser del sitio arqueológico en específico, ¿no? Sino les hablo de manera más general. También, por ejemplo, utilizamos materiales didácticos que son ilustraciones y que son pues dedicadas más a niñas y niños, pues para que ejemplificar y que vean visualmente reflejadas a las mujeres dentro de estas actividades en la antigüedad, ¿no? O sea, que ellas se imaginen cómo se relacionaban con el grupo, qué actividades realizaban, pero también más tangiblemente. Otra de las cuestiones es que hasta en la visita guiada me he topado con algunas situaciones un poco delicadas, no son delicadas, pero incómodas para algunas personas, y he tratado de mediar eso. Que por ejemplo vienen personas de diferentes diversidades sexuales y que pues son, pues digamos que lo externan, ¿no? Y por ejemplo viene una familia y viene alguna persona pues con cierta diversidad, o sea externan su diversidad sexual, y se sienten incómodas ciertas familias en que yo les dé la visita guiada en grupo a todas y a todos. Y en algún momento de pronto me cuestioné en ese momento decir, bueno, hago 2 grupos para que no se sientan incómodos, ¿qué hago, no? Y dije, no, si yo estoy desde aquí tratando de que haya esta perspectiva de género, esta equidad y demás, pues no voy a hacer esa diferencia, porque entonces estaría entrando en un error. Y lo he hecho en 2 o 3 ocasiones y ha salido bien. Lo trato de hacer como hasta del propio discurso. Si somos diferentes, en la antigüedad también éramos diferentes, etc. Como que desde un tema te va llevando al otro para irlo aplicando a nuestra actualidad. Y tampoco se trata de adoctrinamiento, ¿no? Pues ya, tiene que pensar exactamente. Sino es como ir poniendo ejemplos para que nos vayamos cuestionando a nosotros mismos. Y otro ejemplo que un ejercicio que se me hizo muy importante fue que hicimos como en el 2021, empezamos a hacer esta documentación de cuántas arqueólogas habían participado en los proyectos de investigación, ¿no? En el sitio arqueológico. Y pues nos dimos cuenta que, bueno, el doctor Moisés Valadez, que es el investigador del sitio, pues ya lo sabía, pero tenerlo en el papel y visualizarlo y darlo a difundir dentro de las redes sociales de la zona arqueológica creo que fue algo importante. Y
fue muy bonita la respuesta porque muchos de las arqueólogas que habían colaborado a lo mejor un día, en un mes o en ciertos periodos, se vieron reflejadas y visibilizadas y hubo mucha interacción. Entonces, yo al final creo que fue un ejercicio muy bonito y positivo y que tenemos que seguir desarrollando porque, digo, en 2025 obviamente hay más mujeres que han participado dentro de estos proyectos. Y no solamente en la zona arqueológica, sino en los proyectos de investigación arqueológica que ha habido aquí en Nuevo León. Muchas gracias, Pau. Dani, si nos puedes compartir un ejemplo o que más te guste sobre cómo se ha aplicado esta perspectiva de género en el centro de trabajo. Ahora que hacían toda la narración, pensaba en que además del centro de trabajo, pues en mi anterior centro de trabajo, en el centro INA, trabajando con comunidades y trabajar la perspectiva de género es bien importante, ¿no? Y las escuchaba y pensaba como en este proyecto que tiene de rescatar la participación de las mujeres en las ciencias antropológicas y en la administración pública, ¿no? Porque tenemos compañeras investigadoras, compañeras administradoras públicas, ¿no? Que han hecho trabajo en el servicio público y que han dejado un legado dentro del INA, ¿no? Y que muchas veces son como desdibujadas de ese margen. Y creo que uno de los trabajos más importantes y significativos pues fue cuando con Eunice empezamos a trabajar este tema del repositorio en la mediateca, empezar a hacer esta pesquisa de información y empezar como a encontrarnos con otras compañeras, porque pienso que acá en este tema de desdibujar las jerarquías académicas o las jerarquías de contratación, pues sí implicó encontrarnos con compañeras que estaban abordando los mismos temas que nosotras, ¿no? Entonces ya cuando nos enfrentamos a estos temas es cuando es importante dar cuenta de la necesidad de reconocernos como compañeras trabajadoras del INA independientemente de la función que realices, investigación, administración, divulgación. Y ese ha sido como un ejemplo que es necesario, ¿no? Recapitular, ¿no? esta idea, por ejemplo, y este proyecto que está en proceso de poder trabajar con las compañeras de Wikimedia, es muy importante para nosotras, ¿no? Porque ahí sería reconocernos. Esta historia, por ejemplo, ahora que lo narrabas, ¿no? De Antonieta Espejo decía, ¿quiénes estuvieron acá en el instituto antes, ¿no? Nosotras con Pau, en el tema de operación de sitios, ¿no? Hacer de ir desdoblando la historia de operación de sitios, de los primeros planes de manejo, de todo ello, pues siempre está, va de la mano este tema de poder incorporar la presencia y el reconocimiento de las mujeres. Y creo que en la administración pública, en el INA, es algo que hace falta, ¿no? Se trabajan los estudios sobre las mujeres censales, se trabajan estudios sobre la mujer indígena, etc., pero ¿quién está mirando a las mujeres que estamos trabajando con el patrimonio y que estamos administrando los bienes, ¿no? Y que seguramente Pau en los archivos de Boca de Potrerillos, tú en los de Tlatelolco podrán encontrar a hartas compañeras que han pasado por ahí, ¿no? Y que de alguna manera es necesario rescatar nuestra historia institucional como mujeres. Pues estoy pensando también, ahora que las escucho, y justo recordando lo que decía Dani, ¿no? Acerca de la mediateca, que fue un trabajo bien importante también de poder ubicarnos, no solo como compañeras, sino también ubicar el trabajo que hacemos, ¿no? Ahí también creo que es importante y que eso, pues también creo que es parte de nuestro día a día, cómo vamos aplicando la perspectiva, ¿no? Cómo nos vamos reconociendo entre nosotras, publicando, dándonos voz, ¿no? Y creo que también eso es importante, es como el trabajo diario, que eso, o sea, como una vez que agarras la perspectiva y una vez que te encaminas esto, pues ya como que no, tu vida ya no puede ser la misma, ¿no? O sea, tu vida no solo personal, sino también profesional, ya no la puedes ni ver ni tratar de la misma manera. Entonces pienso, por ejemplo, en el comité, pues que sí para nosotros ha sido como un cuestionamiento diario, ¿no? Así y nos llega esta denuncia y entonces cómo la vamos a atender y pues qué alternativa o qué ruta vamos a ir proponiendo, porque algo que es bien importante es
compartirles es que ninguna denuncia, por más que tengamos un manual, la vamos a tratar de la misma manera, ¿no? Porque cada una va a tener una necesidad diferente, no solo de proceso, ¿no? Sino que también tiene una necesidad por persona. Es decir, nosotros vamos viendo, bueno, a lo mejor esta persona la puede acompañar, incluso aunque las denuncias no sean directamente temas HAS, pues vamos buscando a alguien que nos vaya acompañando, ¿no? Una persona consejera, una persona de enlace, pues vamos activándonos entre todos. Entonces creo que específicamente el tema de las denuncias, pues sí tiene como un trato diferente de cada una de ellas y que al día a día pues también es como ir configurando, ¿no? Y por otro lado, como en otros pues sí, actos del mismo comité, pues siempre están insistiendo, ¿no? Y a veces ser incómodas, ¿no? Como dicen, de ponerlo nuevamente en la mesa. Pero no olvidemos como nuestro eje central, ¿no? Entonces ahí sí es importante. Sí. Muchas gracias. Pues vamos a lo que sigue, ¿no? Porque todas estas aplicaciones que nos señalan, todos estos ejemplos de cómo aplican, que se vuelven parte de la vida, la perspectiva de género en los centros de trabajo, en las comunidades, en la divulgación, en la investigación, pues finalmente les estamos hablando desde la institución un poco, ¿no? O mucho, finalmente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a veces, como mencionaba Evelina, estas directrices institucionales, ¿no? Que nos dicen, bueno, hay que empezar a aplicar esto, ¿no? Y supongo que debe haber como metas a cumplir o algunos objetivos que pide también la institución, ¿no? Aunque mucho salga como de su propia iniciativa, ¿no? Entonces me comentaron que teníamos unos números, ¿no? Que nos quieran compartir datos duros, numeralia que le dicen sobre este tema, ¿no? Y entonces a lo mejor a partir de esto que ustedes como desarrollo institucional nos compartan, también zonas arqueológicas pueden tener como una perspectiva de, bueno, sí, nosotras vemos esto, ¿no? Yo les voy a compartir, que fue pues, lo que preparamos, pues sí, más bien desde el comité, con la intención de sí dejar como una reflexión, ¿no? De cómo estos números se van reflejando entre el personal y las acciones y las violencias que se van generando un poco a manera de provocarlas, ¿no? A ver qué nuevos retos nos vamos pues a ir planteando para el próximo año, porque ya estamos a nada, ¿no? De concluir pero sí para irnos dejando como esta semillita. Y esperaría que estos números, que a lo mejor para muchos no son alarmantes, pero pues Los alarmen. No, pues que no se alarmen, pero que sí nos incentiven una acción, ¿no? Sí, todo número refleja. Exacto. Entonces, bueno, a partir del 2020 a la fecha, es decir, a la primera quincena del mes de noviembre, nosotros en el SECOE, es decir, en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de los Comités de Ética, que depende de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, tenemos registradas 112 denuncias, de las cuales 74 fueron presentadas por personas del género femenino y 32 por personas del género masculino. Durante el 2024, que empieza pues también nuestra participación, también mía dentro del comité, se recibieron 15 denuncias. De estas 15 denuncias, 3 corresponden a la vulneración al principio del respeto a los derechos humanos en la fracción cuarta, que está asociado a conductas de hostigamiento y acoso sexual del Código de Ética de la Administración Pública del 2023. Todas estas denuncias fueron presentadas por mujeres y solamente 2 pudieron llegar a la conclusión, es decir, a un acuerdo de determinación con recomendaciones para los centros de trabajo, y tuvimos una deserción por parte de la persona que presentó la denuncia por temor a represalias. Por otra parte, en el 2025 se han registrado 35 denuncias hasta la primera quincena de noviembre, de las cuales 11 están relacionadas a conductas HAS, todas presentadas por mujeres, y actualmente tenemos aún 5 en atención y seguimiento. Por eso les digo que es importante. No son de pronto tan alarmantes para afuera, pero si las vemos para adentro, algo nos está diciendo este incremento, no solo de denuncias, sino de denuncias HAS.
En cuanto a la recepción de las denuncias de hostigamiento y acoso sexual, y como lo comentaba hace rato, nosotros vimos la necesidad de contar con personas capacitadas, con sensibilidad y compromiso en materia de derechos humanos y perspectiva de género, y que estuvieran también en apego al protocolo de la prevención, atención y sanción de hostigamiento y acoso sexual, publicado en 2020, por lo que el trabajo del secretariado en este aspecto fue pues lograr la vinculación con el entonces INMujeres, ahora Secretaría de las Mujeres, para pues poder tener una red, ¿no? Al inicio se presentó la Red Institucional de Enlaces de Género, mejor conocida como la RED, de las que en ese entonces, cuando se dio la instalación, se presentaron 79 enlaces de género. Actualmente tenemos 81 enlaces de género. Es importante mencionarles que si bien el número no ha crecido tanto, porque hemos tenido unas bajas y unas altas, no hemos estado así, sí hemos podido incrementar, ¿no?, el número de unidades administrativas que estamos abarcando. Es decir, actualmente de las 52 unidades administrativas que conforman al instituto, tenemos 48 unidades que participan ya dentro de la red. Entonces ahí pues también se ve pues como si hay interés por parte de los compañeros, ¿no? Y como parte de la normativa del comité pues, y de los lineamientos generales para la como parte de los lineamientos generales que rigen el funcionamiento de los comités de ética, aconsejan tener a un enlace de comité de ética por cada unidad administrativa. De estos actualmente tenemos a 38 personas designadas. El papel fundamental pues es la promoción de la cultura de la integridad, el acompañamiento y orientación a compañeras y compañeros en la presentación de las denuncias y también en la orientación a los principios y valores del servicio público. Y por último, pues logrando ya la vinculación para la certificación en la competencia de atención a presuntas víctimas de hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal, actualmente contamos con 12 personas consejeras certificadas, que es un logro importante porque, pues como lo decía al inicio, ¿no?, pues en realidad cuando empezamos nosotras, pues no había nada, ¿no? Y de pronto pues ya tener a 12 personas que sabemos que lo hacen con, pues la verdad, toda la entrega, ¿no? Y que además es una chambota, ustedes lo saben. O sea, creo que eso es algo bien importante, ¿no? Que nos falta, claro que nos falta, ¿no? Lo ideal sería pues poder tener mínimo una persona consejera, no solo en cada unidad administrativa, ¿no?, sino en cada centro de trabajo, para que pudiéramos tener pues un acompañamiento más cercano, ¿no? Y también pues quitar jornadas extras a las compañeras y compañeros que actualmente pues de manera voluntaria pues nos brindan, ¿no?, su acompañamiento. Esos son, digamos, los datos que por parte del comité tenemos, ¿no? Y que, como les decía al inicio, de pronto no son números tan altos, pero cuando vemos el histórico, ¿no?, pensar que pasamos de 15 denuncias presentadas en el 2024 y actualmente tenemos 35, pues sí, algo nos está diciendo, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias. La verdad es que este tipo de información que deriva justo del trabajo que tiene que ver con la perspectiva de género, en este caso sí desde áreas centrales para que permee, la verdad es que sí resulta importante. Dani, por favor nos comentas. Gracias. Yo ahora que escuchaba a Mise y con estas cifras que estábamos viendo, los análisis que también realizan los compañeros acá en la subdirección de fortalecimiento, en la unidad de análisis de datos, pues encontramos varias cosas que son relevantes para sumar, pues a lo que decía Mise de la importancia de una persona en cada centro de trabajo, pero también al propósito de este conversatorio que son las zonas, pintar las zonas de morado, ¿no? Y la intervención que tenía Paola detrás de cámaras acerca de, pues, yo no me da miedo, ¿no? Pero si lo vemos
vemos ahí en torno a la paridad laboral, pues las mujeres siempre han estado presentes en el instituto, ¿no? Y lo platicábamos con en algún momento con una investigadora, con Aide, investigadora de estudios históricos acerca de las mujeres que están haciendo ciencia, que están haciendo investigación, y que sí hay un número mayoritario de mujeres que se avientan por estudiar arqueología, antropología, etc. Nosotras que somos colegas en diseño en desarrollo y gestión intercultural, es mayoritariamente una carrera de mujeres, ¿no? Sin embargo, aquí hay un tema que tiene que ver con la disparidad que existe en cuanto al personal eventual en zonas arqueológicas, porque encontramos que hay 422 personas contratadas, ¿no? Y de las cuales 113 nada más son mujeres. Y si nos vamos a abordar el tema de las zonas arqueológicas en el país, que son 193 zonas arqueológicas, aquí otra vez empieza este tema de la paridad laboral y a quienes se les están asignando las tareas de difundir el patrimonio en las zonas arqueológicas o de resguardar el patrimonio. Y ahí va de la mano también qué comunicación van a estar dando las compañeras, compañeros que estén en las zonas arqueológicas, si van a tener esta sensibilidad para poder divulgar, para poder difundir, para poder acompañar los procesos que hay detrás de la divulgación del patrimonio, ¿no? Ya lo veíamos la semana pasada con el conversatorio que organizó la red de enlaces de género en torno a la masculinidad, ¿no? Y los mandatos que existen. Entonces no me imagino, y no es que quiera parecer adoctrinar, pero no me imagino a un compañero explicando todo el procedimiento que ya nos comentó Pau acerca de cuando se encuentran con la diversidad de públicos y a quién le das la visita guiada, ¿no? Seguramente habrá compañeras, compañeros que decidan si hacer segregar los grupos, ¿no? Pero entonces por eso es por lo que necesitamos que cada vez se vaya rompiendo como este estigma de que trabajar en zonas arqueológicas es solamente hombres, ¿no? Porque seguramente hay compañeras mujeres, tenemos a Pau que tiene o hace una labor muy importante en un estado que no es nada fácil, ¿no? Y que se puede enfrentar a condiciones de violencia, a exclusión y también a discriminación, ¿no? En la mañana lo comentaba también Alicia en torno a que yo soy la directora del Centro INA, pero voltean a ver a mi impacto que es hombre, ¿no? Entonces también hay que ir avanzando a romper estas costumbres y este costumbrismo institucional de que en las zonas arqueológicas solamente los hombres pueden podar el césped, ¿no? Solamente los hombres pueden trepar el monte, ¿no? Y pienso que ahí es donde empieza esta labor también de descentralizar, porque si entonces vamos pensando las zonas arqueológicas como estas superzonas, como Chichén Itzá, Teotihuacán, donde el acceso es más rápido, y llegamos a zonas donde el acceso es más complicado, donde las condiciones de seguridad son diferentes, el descentralizar sería también como el tema de irles dando el justo valor, ¿no? Tanto a la zona arqueológica, pero también a la dignidad de la persona que está trabajando en esa zona arqueológica, ¿no? Y pienso que así hay como miles de casos, ¿no? El norte, y acá trayendo un poco este tema de la historia de las mujeres en la arqueología, pensando en el norte, ¿no? Que tenemos compañeras como Edwina, como esta Elisa, como Cristina, como las que están en el norte, ¿no? Y muchas veces existen, hasta pareciera que uno lo dice con orgullo, pero detrás de ello hay un montón de historias de violencia y de discriminación, ¿no? Entonces, Elisa en su momento tuvo que abrir camino a las compañeras de Sonora, y entonces al momento de abrir camino a las compañeras de Sonora, seguramente también se los abrió a las compañeras de Nuevo León y a las compañeras de Baja California. Pero entonces siempre estamos como marcando este tema de decir por qué tenemos que decir que se abrió camino y el camino no estaría ya abierto, ¿no? Y que han pasado 40 años, 50 años de que estuvo la arqueóloga Brandon en el norte, y siguen estando las mismas condiciones, ¿no? Para las compañeras arqueólogas. Entonces a mí sí me gustaría pues, poner esto en el centro al momento del tema que nos reúne hoy, que es las zonas no pintadas, zonas de verdad. Muchas gracias, Ana. Edwina, Pau, ¿algo que quieran comentar? Pues a lo mejor y tal vez Dani, cuando revisen sus estadísticas, la pregunta sería, ¿cuántos directores de proyecto de investigación hay? Porque irremediablemente aquí
quiénes crees que nos queda la divulgación? Entonces la divulgación va a ser igual a trabajo femenino, y si lo es, está bien, pero entonces denle la dignidad adecuada e institucional a la divulgación, porque para poder yo divulgar, primero tuve que entender la investigación, tuve que transformarla en un lenguaje amable para poderla redirigir al público. ¿Sí me explico? Y la otra, romper estos esquemas y voy a hablar del caso Tlatelolco. Yo he contratado a muchas jefas de seguridad porque para mí es muchísimo más seguro trabajar con mujeres que con hombres, porque he tenido acoso con todos los jefes de seguridad hombres, con mujeres ninguna. Y entonces yo no tengo problema, el problema es de áreas centrales de ¿y por qué es mujer? Porque ese es trabajo de hombres, ¿no? Cuando ya hay mujeres policías, presidenta CONAG, ¿me explico? Entonces, todas esas telarañas de género que todavía existen, al final nos dan espacio para capacitarnos y ubicarnos en una realidad que está cambiando, y dos, enfrentarlo e incomodar a la gente que se tenga que incomodar, llámese áreas centrales o encargados de o certificados de, porque es igual de valioso el trabajo de un masculino que de un femenino, ¿no? También me aventuré a contratar a una chica de mantenimiento mujer y no era nada mala, O sea, le entraba a cargar costales, a subirse a las, ¿cómo se llaman? A la cubierta, o sea, a lo que ajá, sí, como cualquier otra persona que está trabajando en labores de mantenimiento operativo, ¿no? Entonces, generalmente piden labores de mantenimiento operativo hombre, secundaria terminada. O sea, también hay hombres que no quieren cargar, O sea, de verdad. Entonces, tendríamos que desacostumbrarnos a solicitar lo mismo de siempre. Todos. No sé. Pau, ¿algún comentario en este sentido sobre los números que nos cuentan? Bueno, pues, ajá. Pues yo me siento muy identificada, podría poner muchos ejemplos, pero bueno, al final sí es esto, ¿no? Aparte con estas formas de pensar, ir avanzando. Yo pienso que el punto clave es en la capacitación, y ahí viene lo de la numeralia, que por ejemplo a mí me gustaría saber en lo personal, ¿cuántas capacitaciones las han tomado puestos hombres dentro del instituto de este tipo? Yo casi te puedo decir que la mayoría han sido las mujeres. Entonces desde ahí creo que ya tenemos pues una deficiencia, no vamos a poder avanzar si no exigimos. Yo de alguna manera, yo sé que no se puede exigir las capacitaciones, ciertas capacitaciones, pero sí de pronto siento que dentro de los programas que se proponen, bueno, ahora con la red de enlaces de género creo que se está haciendo una labor muy importante de todas las compañeras, de que pues esto se pueda de alguna manera institucionalizar, porque sí es muy importante y es necesario. Y bueno, yo dentro de esta importancia colaboré como parte de la red de enlaces de género proponiendo acciones y programas específicos para que se pueda avanzar en esto. Yo sé que es dificilísimo, ¿no? Y es como pedirle a la carta a Santa Claus, y obviamente necesitamos también recursos, presupuesto personal, y pues hacer todos estos convenios con instituciones y personas especializadas en los temas para que podamos avanzar en este tema, ¿no? Pero bueno, por ponerles un ejemplo, dentro de este programa, yo sé que todas y todas manejamos estos temas dentro de la red de enlaces de género. Proponía, por ejemplo, uno de los programas de sensibilización y capacitación continua. Para mí, yo creo que es fundamental. O sea, tanto el lenguaje incluyente, hay muchos, dentro de las propias académicas y académicos, hay muchas ignorancias sobre qué es género, qué es sexualidad, qué es diversidad. Se confunden, ¿no? Ciertas cosas, y creo que desde ahí pues ya no nos entendemos muchas veces, ¿no? Cuando yo estoy pidiendo tal cosa y a lo mejor me entienden otro. Protocolos y políticas institucionales, bueno, ya los tenemos desde la función pública, los tenemos dentro del instituto, pero al final
que realmente son eficaces, los conocen las personas, las que estamos trabajando en la institución, quiénes son las que conocen esos protocolos y quiénes son las que los siguen o las siguen, ¿no? El acompañamiento y apoyo, bueno, pues obviamente es muy importante tener esta red de apoyo, para eso la red de enlaces de generación es muy importante, pero no solamente la red, ¿no? Las otras redes como la que se tiene en Tlatelolco, otras compañías que se han tenido en otros estados, creo que ahí se va avanzando muchísimo en esto, porque si necesitas una red de apoyo. Por ejemplo, yo aquí en Nuevo León, pues bueno, somos poquitas mujeres, eventual, y bueno, también de base. Entonces, de alguna manera, de pronto, pues, aparte te sientes un poquito sola, ¿no? No tienes ese acompañamiento como quisieras. Bueno, yo trato de ser, de alguna manera, compañera cuando hay algunas situaciones, y no solamente nada más con las mujeres, sino también en el día a día, en lo laboral. Trato de ponerme los zapatos de mis compañeros custodios que de pronto a lo mejor tienen alguna situación física, algún impedimento, y de pronto decirle, bueno, él tiene una necesidad, yo voy a ser empática, voy a tratar de resolverla, voy a tratar de escuchar qué es lo que necesita para también yo poder resolverlo. Y a mí me gustaría lo mismo, que de pronto si yo digo algo, a mí me gustaría que me hablara de esta forma, no me gusta que me hable faltas de respeto. Si soy una mujer soltera no quiere decir que yo ando buscando otras cosas, es decir, como que el entendimiento, ¿no? Y trato de hacerlo con el ejemplo. Les voy a decir, aquí las mujeres cargamos, las arqueólogas cargamos las cosas, y a veces me ha tocado que los hombres se nos quedan viendo, no voy a decir nombres ni nada, ¿verdad? Pero se nos quedan viendo, y las mujeres, desde académicas, arqueólogas, etcétera, somos las que estamos cargando y los hombres no nos están viendo. Y de repente digo, o sea, el machismo, o sea, sí somos buenas para esto, pero para esto no, pero para cargar sí, aquí en Nuevo León, o cómo, ¿no? Y de pronto digo, bueno, que somos la académica, la cargadora, la divulgadora, todo. Pero en fin, bueno, son cosas que yo siento que a veces con el ejemplo pues uno puede ir cambiando, por lo menos pues, que se den cuenta, ¿no? De que podemos hacer muchas cosas. La colaboración interinstitucional y comunitaria, pues obviamente esta red con otras instituciones, con mujeres y demás, pues es fundamental porque son las personas especializadas. Yo en mi trabajo pues trato de relacionarme con las asociaciones civiles, que a veces conforman grupos y de pronto tienen, oye, me gustaría hacer una visita a la zona arqueológica con un grupo de mujeres o con personas ya adultas mayores, y eso te ayuda pues a tener esta sensibilidad y que también conocer y aprender, ¿no? De quienes se dedican realmente a estas temáticas. Pues desde la investigación ya hablé un poquito de la arqueología de género, que bueno, para mí ha sido un documentarme, todavía estoy en esa búsqueda, no he concluido, obviamente es un mundo inmenso. Y pues obviamente la difusión, ya como lo hemos comentado, la divulgación, y pues obviamente también las tecnologías. ¿Cómo podemos ir implementando estas tecnologías en nuestro día a día, como en nuestra día laboral? Tratar de implementar las tecnologías también para una cuestión de seguridad, ¿no? Bueno, pues si no tengo una red de apoyo porque no hay muchas mujeres aquí o personas que me puedan apoyar en ciertos momentos, pues la tecnología también me pudiera ayudar para poder tener mayor seguridad en mi entorno laboral. Por ahí una vez escuché que decían, bueno, es que la arqueóloga tiene problemas de inseguridad en el estado, y dijeron, bueno, pues que ya no vaya a la zona arqueológica para que ya no tenga problemas, ¿no? Dije, bueno, pues es que eso no es la solución es fomentar un lugar seguro para todas y todos. O sea, yo como arqueóloga tengo derecho de trabajar como arqueóloga, porque para eso estudié, para eso me he formado, y no porque sea más seguro de la Ciudad de México, me voy a ir a Ciudad de México y no puedo trabajar en ello. O sea, sería como, pues sí, o sea, no sería justo, ¿no? Entonces, más bien es ver cómo sí, ¿no? Entonces, bueno, podemos echar mano de muchas otras cuestiones. En fin, pero no quiero expandir demasiado. Muchas gracias, Paula, también. Bueno, finalmente, para ir cerrando esta sesión, creo que hemos viajado un poco, ¿no? Por los sentires, por las razones, por los haceres, por la aplicación, por algunos, pues por llamarlos de alguna manera, resultados y alcances, porque eso me parece muy importante de estos últimos comentarios, ¿no? ¿Cuáles son nuestros alcances en esta aplicación? Me gusta un poco la noción de que decir que pintamos las zonas arqueológicas de morado, ¿no? Suena así súper dramático y de repente disruptivo e incómodo, como se dice, pero en realidad no es la idea, ¿no? Y como por ahí lo mencionaron, aquí el punto no es adoctrinar, ¿no? Creo que todas lo han mencionado, me parece como muy... que esta cuestión de divulgación finalmente no tiene que ver con una doctrina, no tenemos que hacer que piensen como nosotras, ni siquiera, o sea, no tenemos que hacer
feministas a nadie, ¿no? O sea, nadie tiene que ser feminista en el sentido estricto de así tienes que pensar, sino como estas acciones con esta perspectiva nos permiten ir provocando cambios y mejoras, ¿no? Yo creo que todas ustedes lo han mencionado pues con mucha precisión. Si me permiten, nada más para hacer como este redondeo, pues justamente es evidente que la sensibilidad que se requiere para este trabajo y pues escapan al mero cumplimiento de metas, ¿no? Se han mencionado cosas importantes como las relaciones justas, lo que significa todo esto son retos desde zonas arqueológicas con cosas muy específicas, los retos desde áreas centrales que también de repente parecen, bueno, a mí me parecen como que pueden ser hasta más lentos, ¿no? Cuando tú le explicas algo con perspectiva de género a una familia o a un grupo en una zona arqueológica y tienes el ejemplo aquí de la figurilla del hombre, de la mujer y ves la pirámide y les dices aquí, ¿no? La gente con esa capacidad de sorpresa absorbe un poco más, ¿no? Pero cuando tú intentas hacerlo desde el centro de la institución para que, o sea, sí me parece una tarea un poco más titánica, pero creo que con los números que nos están dando vemos que realmente se reflejan, ¿no? Aquí Pau mencionó una frase que me gustó que dice, la historia que contamos importa, ¿no? Entonces la historia que contamos y cómo la contamos, ¿no? Y una cosa con la que Dina no me va a dejar mentir es justamente esta cuestión, no nada más, o sea, visibilizar a las mujeres, que es finalmente lo que nos trae un poco el día, o mucho el día de hoy aquí, en términos de violencia, pero en términos generales, visibilizar a las mujeres no es el objetivo es hacer discursos integrales, ¿no? Ayudar a que la sociedad seamos más integrales en este entendimiento de la misma sociedad histórica y contemporánea, ¿no? Y bueno, la verdad es que todos los ejemplos que han puesto aquí sobre las actividades, el bordado, esta exposición, todos los talleres que se han realizado, que me toca participar en zona arqueológica, pues Edwin y yo como enlaces y personas consejeras que también participamos con el comité y también nos ha tocado ver la institución desde adentro, ¿no? Creo que son ejemplos de lo que sí se puede hacer y de lo que creo con mucha, pues no sé, a lo mejor vanidad, que se está tratando y se está haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar esta charla, les pido a cada una de ustedes que nos den un comentario, una reflexión final sobre esto, sobre perspectiva, sobre lo que ustedes quieran muy concretamente para empezar. Pues si quieres, Pau, ya que tenías la palabra, luego las chicas de desarrollo y cerramos con él. Bueno, pues nada más agregaría que pues, la perspectiva de género es una forma de analizar y comprender la realidad, ¿no? Y que pues es una búsqueda continua, es un trabajo muy arduo, y bueno, pues que necesitamos obviamente de una red para poder desarrollarlo en el instituto, ¿no? Sí siento que es un gran reto, tanto personal como institucional, y bueno, pues por el camino, pues ahí vamos. Gracias. Dani. Pues pienso que ahora que veo este trabajo materializado este año de la red institucional de enlaces de género, pues me siento como muy contenta, ¿no? Porque pienso que éramos básicamente Eunice y yo contra la vida el año pasado, ¿no? Y pensarles que pues ahora con la incorporación de Renata, también como que ustedes estén confiando o hayan confiado en los procesos institucionales más allá de las personas, pues creo que también tiene que decir que era una urgencia, ¿no? Institucional, pero que también dentro de la urgencia institucional, pues a mí me gustaría, o me siento muy contenta, más bien diría que me siento muy contenta, de pensar, de seguir pensando los afectos en las condiciones en las que hemos coincidido en la vida, ¿no? Y pues esto de encontrarme como con Pau también es así como decir, pues coincidimos en algún momento y de alguna manera también como que teníamos ideas similares, ¿no? Y que el tiempo te junte. Después de muchos años, sí, dices tú, pues no estábamos tan mal, ¿no? Cuando lo veíamos como dramas de la desigualdad laboral, ¿no? Y nos quejábamos, pero ahora ya no vemos como que hay necesidades y que seguramente nos tomó 10 años, ¿no? Tomar la voz y poder estar acá, y entonces pues eso a mí me da mucha felicidad, ¿no? Felicidad, nostalgia, pero también pues como muchas ganas de continuar. Muchas gracias, Dani. Eunice.
Es que justo ahorita lo que decía Dani, yo creo que ha sido como muy grato no sentirse sola, ¿no? De poder sí encontrar pues estas aliadas, ¿no? No solamente pues en el ámbito profesional y a ver qué proyecto armamos juntos, ¿no? Sino también pues en el ámbito laboral, ¿no? El cómo pues también te van sacando pues de tus propios sueños personales, ¿no? Ahí sí creo que es algo que agradezco mucho. Y pienso también que justo como en esta disposición y en estas redes que se han ido armando, no solo ahorita, sino como bien lo dice pues, Dani, a través ya de los años, ¿no? Que sí nos están permitiendo pues impulsarnos a nosotras mismas pues, a seguir tejiendo, ¿no? A seguir tejiendo y a seguir bordando. Y como bien lo dice Pau, ¿no? A ir pintando, no solamente lo pienso ahora como en las zonas arqueológicas, ¿no? Sino en realidad todos nuestros centros de trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a ir dejando, me gusta mucho como la huella, ¿no? La huella pues como persona, como el esfuerzo, ¿no? Y así como en este caso es Tlatelolco, que muchas mujeres dejaron mucha historia, ¿no? Para nosotras, como también nosotros podemos ir dejando historia para las compañeras que vienen, ¿no? Y creo que es un trabajo que cuando lo hacemos con convicción, que cuando lo hacemos con las genuinas ganas, ¿no? de darlo y de darnos, pues lo único que sí podemos dejar es pues esta huella de apoyo para nosotras y para las que vienen. Gracias. Pues haciendo una evaluación de estos últimos años, creo que ahora recibo los nos o las confrontaciones o las quejas como una oportunidad para corregir y para seguir trabajando, ¿no? Fuera de el desánimo o el golpe, ¿no? Creo que hay que buscar otra estrategia para llegar a la gente. Afortunadamente tenemos de aliada la creatividad, ¿no? No tenemos miedo tampoco en implementarlo, pero creo que hasta los modos o los métodos pudieran readaptarse. Y el beneficio en mi caso de la capacitación justamente para poder generar talleres y demás me ha ayudado en mi crecimiento tanto personal como profesional. Y bueno, yo nunca pensé estudiar sobre género, leer sobre género, y ver qué sorpresas te dio la arqueología, ¿no? Depende de donde estés parado. Y agradecer a todas las compañeras, a todos los enlaces, a las redes que estamos construyendo, que vamos poquito a poquito, que todavía nos falta mucho que implementar y mucho que aprender básicamente. Y a mí me gustaría escuchar a Pau, porque ella nos sacó la sopa a todas, ¿no? Pero como a manera de cierre, que nos dieras tu opinión, Pau. Sí, pues finalmente todas estas preguntas versan sobre temas que se han puesto sobre la mesa a través de estos talleres, cómo nos hemos construido. Finalmente mi experiencia, que ha sido toda tlatelolca, ¿no? Desde, no me recuerdo si desde el 17 quizás empezaron los talleres, por el 8M, porque además por iniciativa de la licenciada Susana Padilla, que es nuestra responsable maravillosa de difusión, que finalmente a veces como que nos empuja también un poquito a ver más allá, ¿no? Con las propuestas de actividades, bueno, ¿qué podemos decir con esas actividades? Que tengan que ver, sí, perdón, porque de repente me pongo tantito académica, bueno, ¿qué podemos decir en términos históricos? Porque estamos en una zona arqueológica, pero al final logramos generalmente empapar un poco al público actual, ¿no? Y en el caso específico a las mujeres actuales, y eso ha sido enriquecedor, ¿no? Esta cuestión de pintar de morado, que tiene que ver también con estas iniciativas de las gafas violetas que vienen un poco desde el área de museos, pues justamente es como o sea, si no las tenemos que pintar de morado porque no nada más somos mujeres, sí hay que ponernos las gafas violetas para identificarnos y entonces generar este discurso
y esta historia integral, ¿no? Nuestra historia pasada y nuestra historia moderna. Y les agradezco mucho, la verdad es que todos sus comentarios, la información que nos hace Eunice me parece muy interesante, ¿no? Y me gusta también además como ver este tipo de perspectivas, ¿no? Cómo desde las zonas arqueológicas que estamos como con cierta forma de contacto directo con el público, y cómo en áreas centrales se ve diferente, y al final de cuentas todos estos esfuerzos abrevan pues finalmente como en mejoras sociales y mejoras en torno, como decía Pau Cepeda, pues el chiste no es que la arqueóloga no venga, el chiste es que haya entorno seguro, ¿no? Y no nada más en cuestión de género en este centro de trabajo, sino que tratemos de que esto empapa a la sociedad, ¿no? Pero muchas gracias. Y pues les agradezco a todas ustedes, arqueóloga Paola Cepeda desde Boca de Potrerillos, muchísimas gracias por conectarte. Dani Tobar allá en Desarrollo Institucional, muchas gracias también por tus perspectivas. Eunice Hernández, que también es de Desarrollo Institucional, que viene corriendo para estar aquí sentadita con nosotras, y arqueóloga Edwina Villegas, muchas gracias por recibirnos como siempre. Voy a aplicar la de locutor. Yo soy Paola Silva, aquí en la zona arqueológica Tlatelolco nos conocen. Y bueno, les agradezco a todas, y a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia les agradecemos a ustedes haberse dado cita aquí en esta zona arqueológica de Tlatelolco y habernos acompañado en el conversatorio Pintando las zonas arqueológicas de Morado. Esperamos que estas charlas, estas reflexiones justamente nos permitan seguir cuestionándonos como sociedad y mejorándonos como entorno. Y finalmente, pues los comerciales, no dejen de seguirnos en redes sociales que seguramente van a aparecer ahí en el video de YouTube, ¿no? En Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, en donde nos pueden encontrar como ZA Tlatelolco en general, y para que estén al tanto de nuestras actividades y pues de todo lo que se venga el siguiente año. Y pues gracias por acompañarnos en esta última noche de Museos de 2025. Muchas gracias. Gracias Pau, gracias Dani. Gracias, nos vemos pronto.